pero porque no se sabe. Muy bien. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro de Hebreos y vamos a enfocarnos en los primeros 4 versículos. ¿Ok? ¿Listas? Ya están en Hebreos 1. Vamos a leer del 1 al 4. Yo traigo otra versión, pero vamos a leer del 1 al 4. Dice Hebreos 1, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este le designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es fiel representación de lo que Él es. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida que el hombre ha heredado, supera en excelencia a ellos. ¿Cuántas veces cuando iniciamos un estudio bíblico no estudiamos el texto? Queremos buscar todo lo que está alrededor y las palabras que están en el texto no las estamos utilizando. Actualmente, la palabra de Dios es para que la escuchemos, ¿cierto? En sus hojas que les entregaron, en la segunda, en la parte de atrás de la hoja, ¿sobró una? Sí. Ok, la segunda hoja dice diagnóstico, preguntas de diagnóstico, y viene una pregunta, dice, ¿qué voces se escuchan hoy en día? ¿Actuales o viejas? Temas de las pláticas. Por favor, quiero que escriban ahí qué están escuchando actualmente o de qué se acuerdan que se habló. Un día le hice esa pregunta a mi mamá y mi mamá me dijo, yo me acuerdo que mi papá se la pasaba escuchando el radio cuando estaba la Segunda Guerra Mundial. Y se escuchaba después de los fraudes bancarios. Hoy, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué es lo que más se escucha? No me digan, escríbanlo ahí. Sí, cada quien. De lo que ustedes se acuerden, ¿qué se está escuchando actualmente? Ustedes van a un desayuno y están hablando del Rocha, ¿no? Pero aparte del Rocha y de todo esto de la cuarta transformación, ¿de qué más se está hablando en el mundo? ¿Ok? Los jóvenes dicen mis nietas que hablan que la Biblia no se ha actualizado, entonces que por eso ya no la toman. Que por eso ya no la leen. Porque eso ya puse Escríbelo. que la Biblia ya no se actualizó. Exacto. Luego vamos a ver cómo es viva hoy en día y se aplica. ¿De qué se está hablando hoy? Enfermedades, de la pandemia, ¿se acuerdan? ¿Cómo se hablaba de qué más? La guerra de Palestina. ¿Han escuchado de muchas medicinas que se dicen que son milagrosas? Siempre se ha escuchado.
Se ha escuchado de la depresión post pandemia. Hemos escuchado nuevas tendencias, nuevas eras, nuevas filosofías. De eso se habla, de nuevas filosofías. ¿Cierto? ¿De qué más? Hambre, Rina. De la tecnología. Uh-huh. Ahora, todas estas cosas que provocan en nosotros, por ejemplo, en los mayores, hoy, por ejemplo, ¿en qué nos afecta o qué produce la IA, la inteligencia artificial? Miedo, por ejemplo. Trastornos emocionales. Ignorancia. Manipulación. Ya no están pensando por ellos, ¿verdad? Le piden a un cerebro que interactúe por ellos. Y esto causa en nosotros, ya dijimos, miedos, ¿no? Cuando nosotros vemos las redes sociales que están llenas ¿de qué están llenas las redes sociales? Viajes. Ajá. Ok. Ok. Si ven mis redes sociales van a ver a Spurgeon, por ejemplo, van a ver un asado, van a ver una moto, van a ver un viaje, pero todo esto está llenando nuestra cabeza, que está provocando temor en nuestras vidas. Le estamos dando más oídos. Yo les pregunto, ¿cuánto tiempo pasan hoy en redes sociales o en la televisión? ¿Y cuánto tiempo pasan leyendo la Biblia o tratando de memorizar la Biblia? Si nos vamos ahorita en alguna de ustedes en su celular, el tiempo en pantalla pueden ser 3 horas, ¿no? Y otras no leímos la Biblia ni 10 minutos al día, no estoy hablando a la semana o cuando venimos al culto el domingo. Ahorita leímos 2 minutos, 4 versículos. Pero entonces las voces externas están llenando nuestro corazón y están reaccionando por las voces. Y hoy el libro de Hebreos, Dios nos quiere dirigir a que nosotros escuchemos la voz que en verdad debemos de escuchar. Esa voz es la voz de Dios. Durante mucho tiempo, Dios se ha manifestado, Dios ha hablado a su pueblo. Este libro habla de una declaración. En primer lugar, en los primeros versículos, habla de una declaración de quién es Dios. Y podemos hablar acerca de la supremacía de Cristo. Y eso es lo que está hablándonos Dios. Esa es la voz que debemos escuchar. La suficiencia del Evangelio. Que ahorita vamos a hacer un ejercicio acerca del Evangelio. Y la gloria del Hijo de Dios. De eso habla el libro de Hebreos. ¿Cuál es el contexto? La carta a los Hebreos fue escrita a hebreos precisamente que estaban atravesando por momentos de persecución,
por cansancio espiritual y por esa tentación a retroceder al judaísmo. Hoy en día, para quien dice que la Biblia no es actual, eso estamos viviendo. Estamos viviendo persecución a través de las redes sociales, a través del bullying en las escuelas a nuestros hijos, a través de nosotros. Ya no nos dejan predicar libremente, están poniendo muchas trabas para los pastores que estamos hablando acerca de algunos temas en específico. Hoy estamos viviendo esa persecución. Hoy estamos viviendo con nuestras amistades. Ay, no, tú siempre hablas de Dios. Y entonces eso es señalamiento, eso es persecución. Entonces nos está hablando a nosotros, porque en aquel tiempo a ellos es a quien les estaba hablando. Cuando nosotros entendemos que Hebreos está advirtiendo también, ¿cuántas personas tú conoces que han estado incluso en la iglesia y que entonces se van a un grupo porque allá con los que hacen más ritos, es que la Biblia estaba escrita en este otro idioma y ellos están enseñando el otro idioma, aunque sea una lengua muerta? Y entonces se están yendo no por la fe, sino por los ritos, por las voces que están fuera de la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado qué escuchamos, porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, ¿no? Oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué estamos escuchando? En casa, ¿qué estás escuchando? ¿Tu podcast de qué es? La música que estás escuchando llena tu corazón. Muchos estaban considerando en aquel tiempo de los hebreos regresar a los sacrificios, por ejemplo. Regresar al templo, regresar a la ceremonia, a las tradiciones. Y eso llama mucho la atención. Ay, es que se visten y se ponen no sé cuántas cosas y entonces llama la atención. ¿Por qué nosotros no nos ponemos? Porque para nosotros es suficiente creer en Jesucristo. Ni siquiera tenemos una imagen de Jesucristo. ¿Por qué nosotros tenemos la cruz vacía? Esto es algo muy importante. Mira, cuando la cruz tiene a Jesucristo, hasta ese momento Satanás venció porque lo mató, ¿no? Porque Jesús entregó su vida, no lo mató, pero eso es lo que representa la muerte, ¿sí? Un crucifijo representa la muerte, pero una cruz vacía representa la resurrección de Cristo, el amor de Dios, el poder y la magnificencia de Dios. Por eso es que tenemos una cruz vacía y no queremos volver atrás. Antes de hablar del sacerdocio o de la fe, de la perseverancia que tenían los hombres, los hebreos primero, la carta a los hebreos primero está levantando los ojos, está levantando su mirada a Cristo. Todo apunta a Cristo. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Los sacrificios apuntaban a Cristo. El Cordero apuntaba a Cristo porque Cristo iba a sustituir estos sacrificios, a sustituir este Cordero. Por eso es que todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Y no se digan los profetas. Los profetas hablaban, anunciaban, hablaban verdad de lo que iba a venir. Entonces, Hebreos está hablando, primero está presentando a un Dios que habla.
a un Dios que habla. Miren, a veces le tenemos fe a ciertas cosas y no la fe suficiente a Dios. A veces le tenemos más fe a una pastilla que a una oración. Claro, Dios dio la tecnología, la sabiduría para que se generara esa pastilla. Pero la fe está en Dios, que a través de esa pastilla podemos sanar. ¿Cuánto Dios ha hablado a nuestros corazones, habiendo hecho primero el texto en Hebreos en donde se revela tal cual como Dios? Él se revela. La humanidad jamás habría podido conocer a Dios si no se hubiera revelado. ¿Y cómo se reveló? En el Antiguo Testamento decía, Jehová dice, Yahvé dice. Y en el Nuevo Testamento Jesús dice, yo os digo. Entonces, ¿de qué manera se reveló Dios a cada uno de nosotros? A través de Jesucristo. La palabra de Dios también dice, el que conoce al Padre, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Es la forma en cómo Dios se reveló, se dio a conocer. Ahora, desde el Antiguo Testamento no se revelaba o no revelaba el plan completo. A Abraham le hablaba y no le revelaba, a Moisés, a David, y no les revelaba el plan completo, sino que se los iba dando poco a poco. Cada revelación añadía una pieza hacia donde caminaban. ¿Y cómo es que hablaba Dios en el Antiguo Testamento? A través de sueños, hablaba, a través de visiones, a través de los profetas. Y no es que la profecía fuera adivinación, sino que Dios les daba la palabra que tenían que dar a conocer. ¿Para qué quería darse a conocer? ¿Para qué hablaba? Para que su pueblo no se perdiera. Para eso hablaba. Para que estuvieran a la espera de la venida de Jesucristo. Y por eso hablaba a través de los profetas y de los sueños. Hoy conocemos la historia completa y los postreros días de los que habla empezaron en tiempo de Jesús. Porque desde entonces Pablo dice, ya estamos en los últimos días. Y esos últimos días ya son solamente la culminación cuando venga por segunda vez. Muchas personas dicen, ay, si Dios me hablara, ¿no? Otras personas dicen, Señor, dame una señal, ilumíname. ¿Cómo? ¿Qué no dice Dios mismo que la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino? ¿Por qué estás pidiendo que te ilumine o que te dé una señal si aquí está? Lo que pasa es que no queremos leer, no queremos investigar, no queremos estudiar. Cuando día a día nos queremos escuchar la voz de Dios y no la voz de las noticias. Queremos iniciar con un devocional cada mañana para que nuestro cuerpo y nuestros sentidos entiendan que estamos aquí para honrar y glorificar a Dios. Pero el problema es que nunca ha sido dirigido nuestro corazón a seguir la voluntad de Dios 100%. Escuchamos otras voces. Voces que provocan miedo.
Toda esta incertidumbre en el país, por ejemplo, provoca miedo en muchas personas. Hay muchas personas hasta que se han ido del país por temor a las circunstancias, por estar escuchando las voces del mundo y no escuchar la voz de Dios que te dice, no tengas miedo, yo estoy contigo, siempre te voy a ayudar y te sostendré con la diestra de mi justicia. Eso dice Isaías 41:10. Sin embargo, a veces estamos escuchando la otra voz, la voz de las noticias, que se va a subir la gasolina, que el dólar se va a ir al cielo y estamos escuchando cosas que nos dan miedo. Yo siempre he dicho que el miedo y la fe exigen lo mismo, que creas en algo que todavía no sucede. Pero ¿qué pasa con el miedo? Si tú crees y estás temeroso, el miedo paraliza. El miedo no te deja actuar. O si te deja actuar, hace que te equivoques. Pero cuando tú decides escuchar a través de la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Me da ánimo, me hace sentir confiado en que Dios va a estar conmigo. ¿Cuándo? Siempre. ¿Ok? Entonces, finalmente en Hebreos dice que Dios habla finalmente a través de su Hijo. Es la última forma en la que Dios habla en el Nuevo Testamento y lo presenta en el libro de Hebreos a través de su Hijo. Y todo el Nuevo Testamento está hablando de su Hijo. El versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Se acuerdan que les dije que los postreros días empezaban en Jesucristo? Porque a través de Él nos empezó a hablar, se dio a conocer. Encontramos, digamos que el clímax de la revelación de Dios es a través de Jesús. La personificación, el mensaje de Dios no viene a través de una filosofía, no viene a través de una corriente de pensamiento, como en aquellos tiempos. En el Antiguo Testamento había muchas corrientes de pensamiento y había muchos filósofos y había muchos maestros y discípulos. Acuérdense, en Éfeso, por ejemplo, estaba el templo de la diosa Diana. Y entonces tenía una línea de pensamiento, una corriente de pensamiento para las sacerdotisas, para todo lo que tenía que ver con un tema espiritual. También existía un lugar que era el templo de la diosa Diana. Entonces, Dios ha decidido no hacer un templo. Dios ha decidido revelarse a través de encarnarse, personificarse, hacerse presente, visible y tangible a través de la persona de Jesucristo. Y a través de esto, Dios, a través de Él, Dios nos está hablando. No vino en forma de una religión, no vino solamente en palabras, sino vino en persona. ¿Se acuerdan qué importante era que tú conocieras a alguien en persona y no a través de cartas? Que te apersonaras en un lugar para que vieran que eras responsable, para conocerte. Y era muy importante conocerse en persona. Cristo, pues, es la revelación perfecta de Dios. Cristo es la revelación perfecta de Dios. Decimos hace rato
en el Antiguo Testamento, así dice Jehová, pero Jesús habla y dice, yo digo. Porque Cristo no solamente transmitía verdad, sino que Él es la verdad y la vida. Jesús es la revelación visible del Dios invisible. Jesús es la revelación visible del Dios invisible. Voy a entregar, bueno, antes, tienen unas hojitas en blanco, son medias hojas, ¿sí? Por favor, quiero que escriban ahí, no se vale hablar, no quiero que le preguntes a la de un lado, ni que tú verbalices lo que estás pensando. Ay, es que pensé en voz alta, pastor. No, ahorita necesito que no piensen en voz alta, que no compartan, que no digan, ¿es esto, verdad? Nada, como si fuera examen, ¿sí? Necesito que escriban qué es el Evangelio. Y hay cámaras, que las están filmando, entonces aquí voy a ver si alguien hizo trampa. Quiero que escriban qué es el Evangelio. Traje 80 hojas, ¿no alcanzaron? Es que algunas llegaron después, faltan 12. No, es que me lo tienen que entregar, por eso tiene que ser en esas hojas. Yeah, good. Escríbale. No quiero que vea, quiero que escriba. Yo no puedo escribir. Pues sí, ¿verdad? ¿Cómo está? Gracias. Qué bueno. ¿Chula? Chula, preciosa. ¿Eh? No veo para escribir. No ve para escribir, dice también ella, que se trajo los lentes equivocados. Le digo, no quiero que leas, quiero que escribas. Pero para escribir se necesita la... No, yo te puedo escribir con los ojos cerrados. Los ojos cerrados. Ahí encimando todo. Fíjate. Se está abriendo, pastor. ¿No? ¿Qué hubo? ¿Qué es el Evangelio? ¿Ah? Ahora sí, recójanlas todas, por favor. Pónganlas en un solo bonchecito y ahorita Carmen me va a ayudar a recogerlas todas. No, así sin nombre, para que no se exhiban. Para que las ventaneamos. Me exhibiste, Vivi. Muy bien. Carmen, ¿me ayudas? Vamos a repartir estas. ¿Me ayudas a repartir?
Muy bien, ahora para tener una idea un poco más unificada de lo que es el Evangelio, gracias, les voy a dictar qué sí es el Evangelio. ¿El Evangelio son las nuevas buenas? Sí. ¿Son las buenas nuevas? Sí es el Evangelio. ¿El Evangelio es Juan, Lucas, Mateo y Marcos? Más o menos. Está dictado por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero no son el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia. Ahí escriban donde dice el Evangelio es, en esas hojitas, el Evangelio es 2 puntos. La hoja que les dieron ahorita, ¿no les han dado? Les debieron dar una hoja que dice el Evangelio es. Esa. ¿Ya? ¿Alguien le hace falta? Ok. El Evangelio es la buena noticia de quién es Jesús. De lo que hizo Jesús para la gloria de Dios. Y para el bien de su pueblo. El Evangelio es la buena noticia de quién es Jesús y lo que hizo Jesús para la gloria de Dios y el bien de su pueblo. Eso es el Evangelio. No hay más. ¿Qué hizo Jesús? Vamos a ver primero, ¿quién es Jesús? Dijimos, ¿no? El Evangelio es la buena noticia de quién es Jesús. Luego abajo dice, ¿quién es Jesús? El Hijo de Dios, eterno, santo, perfecto. El Hijo de Dios, eterno, santo y perfecto. Él es Jesús. ¿Qué hizo? Primero vivió sin pecado. Vamos a escribirle bien todo para que nos quede muy claro. Vivió sin pecado. Murió en la cruz pagando nuestro pecado. Y lo que dijimos hace rato, resucitó victoriosamente. Eso es lo que hizo. ¿Por qué lo hizo? Para reconciliar al hombre con Dios y glorificar al Padre. ¿Qué pide o qué demanda? Arrepentimiento y fe. No buenas obras. En ningún lado en la Biblia dice que si haces buenas obras te vas al cielo. Solo dice que si te arrepientes y crees, vas al cielo. En ningún lado en la Biblia dice, o alguien ya encontró en donde dice que si haces buenas obras te vas al cielo. Y esa es la mayor y mejor noticia que tenemos. Yo sí puedo estar seguro que el día que me muera, me voy al cielo. Yo no sé cada una de ustedes. Un día le pregunté a alguien, ¿y tú estás segura que Bueno, no ha entendido lo que hizo Jesús.
Jesús acabamos de decir, ¿por qué lo hizo? Para reconciliar al mundo con Dios y glorificar al Padre. No necesitas más. ¿Qué produce tu arrepentimiento y tu fe? Salvación, transformación, transformación, y quiero que pongan entre paréntesis abajo de salvación, vida eterna a su lado. Esa es la salvación. Vida eterna a su lado. Ahora, otra pregunta. ¿Qué es la salvación? ¿Quién me puede decir qué es la salvación? Ay, es un regalo inmerecido. Sí, es un regalo inmerecido. ¿Qué más? Es que es dada por gracia. Sí, también es dada por gracia. ¿Qué es por medio de la fe? También es por medio de la fe. Cuando Dios dice y habla acerca de la salvación y que es un regalo inmerecido, ¿qué trae el regalo adentro? Ese regalo inmerecido, ¿qué trae el regalo? Sí, misericordia. ¿Pero de qué nos salvó? De la muerte. De la muerte, del infierno, del lago de fuego, del crujir de dientes. De eso nos salvó Dios. ¿Ok? Entonces, entendiendo el Evangelio ahora sí, que es lo que Jesús hizo, una vez que yo entiendo qué es el Evangelio, entonces puedo darle la gloria al Hijo, que es donde el versículo 2 y 3 habla acerca de cómo describir a Cristo, a quien constituyó heredero de todo, dice la palabra. Así lo leímos. Jesús fue constituido heredero de todo. Entonces Cristo posee toda autoridad sobre toda la creación. Cristo sí tiene autoridad. Todo le pertenece, porque fue creado por Él y para Él. Así dice Juan 1, ¿verdad? Ahí lo podemos entender. Y por quien asimismo hizo el universo. Jesús no comenzó en Belén, ¿eh? Quien crea que Jesús comenzó en Belén está equivocado. Jesús inició desde el principio, cuando Dios creó, estaban juntos. Cristo participó. Vamos a Juan 1, por favor, en sus Biblias. Mejor voy a sacar la Reina Valera porque esta no me gusta. Juan 1, por favor. Juan 1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en él, en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Entonces desde ahí empieza Jesús, ¿verdad? No en Belén, sino desde el principio. Ahí comienza la obra redentora de Jesús. Es eterno.
Cristo participó activamente en la creación. Cristo participó en la creación. Y todo esto es lo que nos está revelando el libro de Hebreos. Esta es la voz que queremos escuchar. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? ¿Y qué hizo por mí? Eso es lo que quiero escuchar. No las voces de las redes. Después, ¿qué otra cosa dice que es? Es el resplandor de su gloria. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. ¡Wow! El que me conoce a mí, conoce al Padre, dijo Jesús. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Así como el sol sale todo el tiempo, Cristo también manifiesta perfectamente la gloria del Padre. ¿Cómo? A través de su carácter, a través de su pasión por alcanzar, por evangelizar, por amar, a través de su santidad. Otra característica que nos presenta el libro de Hebreos dice que es la imagen misma de su sustancia. Cristo posee la misma sustancia que el Padre y el Espíritu Santo. No es parecido a Dios, no es inferior a Dios y no es una copia de Dios. Es Dios mismo hecho carne. Ese es Jesús. También leímos que Jesús, que Dios sostiene todas las cosas y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así dice lo que leímos. Esto significa que Cristo no solamente creó el universo, sino que lo sostiene constantemente. Cada galaxia le pertenece y está bajo su poder. Cada latido de un bebé le pertenece y está bajo su poder. Vaya, el universo no podría funcionar separado de Jesús. ¿Y eso estará fuera de contexto en la actualidad? Se están debatiendo por ir a conocer el universo cuando la palabra de Dios dice quién es el dueño y quién lo sustenta en la actualidad. Y la parte donde Cristo realiza la purificación de nuestros pecados a través de su muerte. Y eso es lo que habla, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. A ver, Jesús vivió sin pecado, dijimos, ¿verdad? Eso es lo que hizo Jesús. Vivió sin pecado y luego murió para pagar nuestros pecados. Pero a ver, ¿cómo que pagar nuestros pecados? ¿Cómo entiendo que Jesús pagó nuestros pecados? ¿Cuánto costaban los pecados o qué? ¿Cuánto teníamos que pagar por ellos? Sí, ese es el billete de cambio, su sangre, con eso pagó. Pero ¿por qué pagó con ese? ¿Quién le puso precio a los pecados? A ver. El pago del pecado es muerte. Exacto. Cuando dice que todos somos pecadores y dice la paga, el costo, la paga del pecado es muerte. Entonces, tú pecaste, te mato. Tú pecaste, te mato. Tú pecaste, te mato. Entonces, ¿qué hace Jesús? Dice, yo pago por ella. ¿Cuánto es? Muerte. Mátenme. Yo pago por ella. ¿Cuánto es? Muerte. Mátenme. Yo pago por ella. ¿Cuánto es? Muerte. Mátenme. Por eso
entregó su vida. Su sangre fue derramada. Pero entendamos por qué la paga del pecado es muerte. ¿Por qué decimos que Cristo pagó nuestros pecados? Porque a veces siento que lo decimos como muy suelto, ¿no? Así, pues es que Cristo pagó mi pecado. Espérame, no. Es que tu consecuencia, tu costo, tu precio por pecar era que murieras. Y Jesús murió por ti. Él pagó por ti con su muerte. Entonces ahí es donde aparece el corazón verdadero del evangelio. Cristo no hizo una salvación parcial, sino que Él murió por todos. El Hijo de Dios se entregó a sí mismo. Así dice la palabra, que se entregó a sí mismo. El mismo que es el creador del universo se entregó. El que es heredero de todo se entregó. Por eso tenía precio, valía por todos nosotros, porque Él era el creador. ¿Te fijas? ¿Quién vino a pagar por ti? El dueño de todo, el creador de todo. Por último, quiero hablar acerca de la soberanía, cómo Cristo reina hoy y siempre. Y eso es lo que habla el versículo 3. Se sentó a la diestra del Padre. Se sentó en las alturas. Se sentó a un lado de la majestad. Y sentarse ahí es ver su obra redentora, su obra terminada, a lo que Él vino. Porque lo que yo vine, ¿se acuerdan de ese meme, verdad? Jesús podría decir, es a salvar tu vida. A eso vino Jesús. Cristo ofreció un sacrificio único, perfecto y definitivo. Así fue su sacrificio. Único, perfecto y definitivo. Prácticamente, ¿qué puedo hacer? Escucha diariamente la voz de Dios. ¿Cómo? Leyendo la Biblia. Y léela en voz alta para que oigas la palabra de Dios. ¿Ok? Examina las voces que están gobernando tu mente. ¿Qué te quita el sueño? ¿Las deudas? Pues haz un plan de pagos y confía que el Señor va a ayudarte a proveer para pagar y deja de ser despilfarradora. Ay, es que no tengo el carro, la camioneta, la casa, el viaje, la familia perfecta. Esas voces, deja de escuchar esas voces. Examina si estás viendo noticias, redes sociales, entretenimiento, ocio, en lugar de la palabra de Dios. Número 3, descansa en la soberanía de Cristo. ¿Qué quiere decir esto?